¿Qué ha pasado en este primer semestre en el boxeo mexicano? Tema que hemos tenido un poquito descuidado últimamente en Sporting Magazine, pero precisamente por eso nos hemos juntado otra vez aquí con amigos y colaboradores, Alfredo Polanco, Lucio García, Francisco Hernández, el Tocayo y un servidor, Francisco Ciprián, para hablar sobre este tema que tanto te interesa a la afición mexicana. Más o menos hacer un balance, tratar de hacer un balance, un análisis de qué ha ocurrido en este primer semestre en el boxeo, tanto mexicano como internacional. Ya sabemos que invariablemente, para bien y para mal, tenemos que voltear a ver al fenómeno Canelo. Pero bueno, vamos a empezar sin más preámbulos este podcast de Sporting Magazine, transmitiendo desde la gran Ciudad de México, bajo la mirada protectora de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Y empezamos rapidísimo. Alfredo, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál sería el balance de este primer semestre en el boxeo, tanto en el ámbito local como internacional? Bueno, yo creo que bien, el boxeo mexicano siempre está bien porque México es un gran productor de boxeadores. Y si un boxeador pierde, para la siguiente semana tenemos otro retador con altas posibilidades de ganar un campeonato mundial. El otro día platicaba con un amigo de Panamá, Daniel Alonso, que es un gran conocedor de boxeo. Decía, bueno, ¿por qué para Panamá o para otros países es tan complicado ganar un campeonato mundial? Panamá creo ha tenido 32 campeones mundiales y es una locura cuando ganan un título, y nosotros pues cada mes estamos ganando uno o dos títulos más nuevos, ¿no? Y bueno, ha sido un buen año. Miren, la verdad es que el peleador que yo he visto más crecer en estos primeros 6 meses es el Divino Espinosa. La verdad es que está creciendo muchísimo como peleador. Es un muchacho que se cuida, es un muchacho muy responsable, que deja de entrenar, vaya, termina su pelea y a la siguiente semana ya se está cuidando, ya está ejercitándose. Es un muchacho muy disciplinado, algo así como era el Canelo al principio de su carrera, o como fue Ricardo López, o como Daniel Zaragoza, muchacho. Por ejemplo, Daniel Zaragoza era un peleador que no tenía grandes facultades como Gilberto Román, pero duró más que Román porque se cuidaba y porque tenía una gran disciplina, ¿no? Y la triste noticia, pues la segunda prueba del boxeador tijuanense que salió positivo de doping, y esto lo está llevando la board de allá de Inglaterra, y ahí sí son muy severos en los castigos que puede haber. A veces en Estados Unidos pues dicen, bueno, pues te vamos a castigar 6 meses que no puedas pelear, pero la International Board, British Board de Inglaterra, que fue la que sancionó la función de Arabia, esos sí son más severos en ese tipo de circunstancias, ¿no? Lucio. Sí, es un tema importante, como dices, Alfredo. Munguía le costó trabajo poder vencer al francés ahí en Arabia Saudita, y viene la noticia de este castigo que le van a imponer, y seguramente no va a ser de un par de meses, ¿no? Y estoy contigo, el Divino cada vez se ve mejor, cada vez que sube al ring nos sorprende, a mí me sorprende, cada vez lo veo mejor, más potente, más rápido, más inteligente, ¿no? En sus peleas, y creo que también el año ha sido esta parte del año también de veteranos que ya están empezando a venir a menos, como el Gallito Estrada, ¿no? El Gallito Estrada, que a pesar de que ganó su pelea con Arce, bueno, Arce es un peleador valiente, eso sí, pero muy limitado técnicamente. Muy limitado. Entonces, eso le dio la oportunidad al Gallito Estrada de verse bien. Pero bueno, el boxeo, como cualquier actividad en la vida, es de niveles, ¿no? Claro. Y si ya lo enfrentas a un rival de mejor nivel, pues yo creo que el Gallito ya pasó su mejor etapa. El Gallito ya pasó su mejor etapa como boxeador, que nos dio muchas satisfacciones, duró mucho como campeón del mundo también, un gran campeón. El Chocolatito,
que fue considerado el mejor libra por libra en algún momento de su carrera. Tocayo. Yo lo que considero también, y coincido con Alfredo al 100%, es la triste noticia de Jaime Munguía, ¿no? Y yo creo que este puede ser el principio del fin de su carrera. Venía de la derrota con Canelo, pierde con el francés, viene la revancha, la saca de milagro, pero este golpe, como dice Alfredo, la sanción puede ser histórica, posiblemente, no sé, 2, 3 años podría ser hasta el castigo, si no es que hasta 4. Yo creo que marcaría el fin de la carrera de Jaime Munguía. Y a mí en este primer semestre el que me sigue sorprendiendo, ya es un veterano y tiene mucha experiencia, es Inoue, pero ¿quién le gana? Por eso se mantiene en la categoría como campeón del mundo, porque tiene una fuerza, un corazón, una entrega que aunque te vas a la lona, es como si le prendieras el chip del monstruo y sale y te destruye. Este año yo creo que Inoue es un punto y aparte junto con Tyson Fury también, que creo que llegó ya a lo más que podía dar y ya empezó también el ocaso de su carrera, pero también nos ha regalado buenas peleas este año Tyson Fury. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, te claro. escuchamos. ¿Y sí ven la imagen y todo? ¿Sí? Yo no te veo, pero sí te escuchamos. Adelante. Okay. Ahorita que dice Paco sobre Naoya Inoue, que es un monstruo, que está muy bien puesto ese mote. Hay peleadores así, históricamente. Miren, Félix Trinidad lo tumbaban y se levantaba y era destructor después de que se iba a la lona. El que también visitaba mucho la lona era Rubén Olivares, y lo tumbaban sí. y ganaba las peleas, ¿no? Entonces hay peleadores que son así, que a lo mejor no son tan resistentes, pero se levantan y son unas fieras, ¿no? Oye, Alfredo, hace rato que antes ahora sí que antes de comenzar a grabar este podcast, estábamos ahí charlando, digamos que off the record, este asunto con Canelo Álvarez de su tremenda longevidad, ¿no? Que decías decir, bueno, pues la gran cantidad de defensas que lleva, de defensas exitosas, que incluso parece ser por lo que te estaba escuchando. Recordemos que Alfredo él es juez internacional y además todo un estudioso del boxeo. Que por un lado, Alfredo, pienso reflexionando de lo que nos estabas comentando, por un lado tal vez, quizá, estamos siendo un poquito injustos con Canelo Álvarez, con su carrera, y por el otro, ¿qué tan lejos crees que estemos de ver una renovación en el boxeo, al menos en el boxeo mexicano, en cuanto a figuras y en cuanto a rostros? Lo que pasa es que para la cara del boxeo mexicano y mundial es Canelo ahorita. Entonces, yo no veo a otro peleador que sustituya, porque, por ejemplo, Naoya Inoue, que es un peleadorazo, pero la realidad es que su fama es en Japón y acá en América, pues los que somos aficionados al boxeo, pero no es un peleador que llene auditorios, no es un boxeador que lo vayas a meter en Las Vegas, que en un evento y vaya a llenar cualquiera de los escenarios de allá, ¿no? Y Canelo lo pones en Inglaterra, va a llenar, lo pones en Arabia, va a llenar, lo pones en Nueva York, llenó, en Madison Square Garden. Entonces es un fenómeno mediático el Canelo. Y lo que decía, es el único mexicano y el primer latinoamericano en ser campeón absoluto en una categoría, de tener los 4 títulos de la categoría, y no solo tenerlos, ganarlos, porque hay quienes en una sola pelea ganan 2 títulos porque el campeón tenía esos 2 títulos. No, Canelo ganó los 4. Entonces, ese es un mérito extra que tiene Saúl Álvarez, a pesar de que digan que los boxeadores no tenían el nivel. Bueno, eran los campeones que había y fue los que venció, ¿no? Coincido contigo, Alfredo. Es increíble cómo durante tanto tiempo el Canelo se ha mantenido como un gran campeón y como la máxima figura del boxeo, ya no mexicano, sino del boxeo mundial, como dices, ¿no? El tipo ha sabido llevar muy bien su carrera, ese grupo
de personas de las que se ha rodeado y que lo han sabido llevar y que lo han sabido mantenerse durante tanto tiempo en la cima, pues es increíble, ¿no? Increíble. Pocas veces, yo nunca había visto un campeón que durara tanto tiempo, y aparte de que durara tanto tiempo, que se mantuviera a ese gran nivel, que es todavía más difícil, ¿no? Sí, por supuesto, como decía, tiene 4 categorías y en una categoría tiene los 4 títulos y tiene más de 27 peleas de campeonato mundial. El récord en todos los tiempos, de todas las épocas, es Julio César Chávez con 37 peleas de campeonato mundial. Pero de ahí ya van lejísimos el que le sigue, ¿no? Entonces, sí, de los mexicanos, Canelo Álvarez es el que ya está en segundo lugar. Entonces, la realidad es que ahorita existen muchas críticas por la guerra, la famosa guerra entre las dos televisoras, cuando primero estaba en Televisa, luego se fue a TV Azteca, luego regresó a Televisa y luego ahora está con las dos. Entonces, la verdad es que el estilo de algunos periodistas les genera rating criticar al Canelo, ¿no? Como había periodistas que criticaban al América. Es como el América, sí, es lo que te iba a decir. Sí, entonces les genera ese rating, la verdad, y eso, lejos de perjudicar al Canelo, lo ha beneficiado, porque hay muchas personas que lo ven para verlo perder, entonces ha incrementado su abanico de espectadores, ¿no? Aunque también, Alfredo, no sé, me gustaría conocer bien tu punto de vista. En el caso de Canelo, lo que yo le criticaría ahora, que a veces no puede ser juez y parte. Al ser ahora él su propio promotor, al escoger él las peleas contra quién va a enfrentar, cómo lo va a enfrentar, creo que eso también le quita a veces credibilidad. O sea, viene una pelea fuerte con Crawford, pero Crawford viene 2 divisiones y tú sabes que subir 2 divisiones para una pelea de título mundial es dar mucha ventaja. A mí me gustaría verlo enfrentar la revancha con Bivol. Creo que ahí podría recuperar un poco de la credibilidad que tiene o que ha perdido más bien, porque con Crawford siento que se lo va a comer. ¿Por qué? Nada más por el tamaño. Bueno, Canelo, hay 2 etapas en su carrera que lo han marcado. Primero, cuando él era campeón ¿Medio? peso medio y el campeón en receso era Golovkin, y él renunció para no enfrentar a Golovkin en ese momento. Eso lo marcó a Canelo y de ahí inició esa fama que tiene. Después lo enfrentó, empató, le ganó y le ganó. Y la segunda es con Benavides, ¿no? La realidad es que han puesto a Benavides como dicen que es un monstruo. La verdad que no es tan buen peleador como dicen que es, ¿no? Es un peleador lento, es un peleador que, si el Canelo está bien preparado, debería de vencerlo. Y con respecto a lo de Bivol, yo creo que fue una muy mala decisión de su equipo subir a Canelo a 175 libras, porque ahí la verdad es que ni movía a Bivol, ni movía, está demasiado grande. Lo mismo que va a pasar con Crawford le pasó a Canelo ahí, porque y entre más grandes son las categorías, de 168 a 175 son muchos kilos. Entonces, por esa era la ventaja. Por eso decía Canelo, bueno, si Bivol baja a 168, va a la revancha. Pero hacer la pelea en 175 lleva demasiada ventaja de Canelo, ya que Canelo es un 168 chico. E incluso, Alfredo, no sé, también algo que me gustaría que tú nos lo explicaras, lo profundizaras un poco más. En la pelea, ¿recuerdas también algo que marcó a Canelo, la pelea con Floyd Mayweather? Y en la que acaba de pelear con el cubano, siento que Canelo, cuando le enfrentas con un rival que es de las características de ahora que va con Crawford, de que se mueve, que te abraza, te corre por el ring, no sabe todavía Saúl descifrar ese tipo de peleadores, como tú bien lo decías, a diferencia de Chávez, que les cortaba el ring. Aquí siento que Canelo por momentos se ve hasta torpe con un boxeador que suelta el jab, se mueve, cuando lo quieres contragolpear ya se te salió de la posición. Siento que a Canelo es lo que le falta en la actualidad, saber caminar y cortar el ring
porque un peleador con esas características, como te digo, como fue con Floyd Mayweather, en su momento cuando enfrentó en sus primeras peleas a Leonard Tyner, que eran peleadores que se le mueven, no sabe descifrarlos. No sé tú qué opinas. A ver, para empezar, Floyd Mayweather se le iba a dificultar a cualquiera. O sea, Sí. el estilo de Mayweather no lo pudo descifrar nadie en sus 50 peleas. Y hubiera sido complicado para Chávez, hubiera sido complicado para Durán por el estilo que tenía. Y si le agregas que Canelo tenía 20 años, pues la realidad es que estaba prácticamente en una situación imposible, ¿no? Porque le agregas que es el estilo que se le dificulta, joven, y el otro con experiencia, pues la realidad es que por ahí nada más el segundo round pudo haber sido emparejado, ¿no? ¿Cuál otro comentaste? ¿Cuál otro peleador? Cuando enfrentó también a Leonard Tyner en sus principios de carrera, a Canelo se le dificultan los peleadores que se le mueven, que no van al intercambio o que corren, como se dice, que se la pasan corriendo, se suben a la bicicleta Pero y Canelo siento que no les sabe cortar ese estilo se le dificulta a el todos los ring. mexicanos, ¿eh? A Chávez no pudo descifrar a Lonnie Smith, por poco pierde con Meldrick Taylor, la pelea con Pernell Whitaker, la realidad es que ni siquiera la empató, pues. O sea, ese tipo de peleadores se le dificultan a los mexicanos que son muy frontales, ¿no? Entonces, y vamos a la historia, cómo fue Romeo Anaya a perder el título allá a Panamá con un peleador que se le movió, ¿no? Entonces, perdón, Rafael Herrera, Romeo Anaya fue el que lo recuperó. Rafael Herrera se vio espectacular venciendo a Rubén Olivares, y va a Panamá y regala el título con un peleador que se le mueve, ¿no? Y ha sido la historia del boxeo mexicano. Los peleadores que se mueven se le dificultan. Alfredo, mencionabas hace rato, pues esta capacidad que tiene el boxeo mexicano de renovarse. Aparte de estos nombres que nos has mencionado, ¿qué viene más abajo, no? Porque, por ejemplo, el caso del Divino, estaba viendo, ya tiene 31 años, ¿no? ¿Qué vemos más abajo? En verdad, hay algo que pronto podamos ver pues esa renovación aquí en la geografía del boxeo mexicano. Y entre esos nombres, ¿qué tanto tardará para ver brillar el nombre de Marco Verde si es que llegara a ocurrir tal cosa? Bueno, Marco Verde está en una categoría complicada. No es una categoría que históricamente hayamos sobresalido, ¿no? El boxeo mexicano. Habrá que verlo se vio impresionante con un muchacho que no tenía muchas facultades. Habrá que irlo viendo cómo va madurando como peleador. Tiene todas las características de poder crecer ante los medios porque es olímpico, pero pues habría que verlo, porque cuántos boxeadores olímpicos se han pasmado en la historia. Es más, de todos los boxeadores mexicanos que han ganado una medalla olímpica, solamente uno ha sido campeón mundial, Alfonso Zamora. De ahí en fuera ningún otro. Entonces es como un maleficio, como un maleficio ganar una medalla olímpica para el boxeo mexicano. ¿Tú ves aparte de él algún nombre por ahí que hayas seguido, algo que pronto quizá pueda estar llamando la atención del aficionado mexicano? Pues mira, se ve aquí pues, el general, pero la verdad es que no veo a alguien así que en este momento que pueda sustituir a la cara del boxeo, que es Canelo Álvarez. Y Canelo ya no le queda tanto, ya empezó su declive en su carrera, y es un hombre ya maduro, ¿no? Tiene que 34, 35 años. Alfredo, yo también te quisiera preguntar otro tema. Espera. Lucio, espérame, vamos en orden. Lucio. Sí, perdón, no nada más en México, Alfredo. No veo, como dices tú, bueno, en Estados Unidos yo no veo un boxeador que jale, que impacte, que atraiga, como en otros tiempos donde tenían, no sé, a un Sugar Ray Leonard, a un Tommy Hearns, esa década de los 80 donde tenían campeones para aventar para arriba. También el boxeo americano no está como en su mejor momento, ¿no?
Porque fíjate que Crawford es un peleadorazo. Por donde lo veas, es un gran peleador. Va a ser más difícil de lo que creen, la pelea contra Canelo. Debe ganar Canelo, pero no va a ser tan fácil. Pero, pues, desgraciadamente no va ni su familia a verlo, pues. Entonces, sí, no tiene impacto, no trae, no tiene carisma. Y por eso lo soltó Top Rank, porque dijo, bueno, yo cada vez, pues sí, pelea muy bonito y es muy bueno, pero cada vez que lo programaba perdía dinero. Entonces, Sí. no quiero, dijo Comaru, ¿no? Entonces, por eso lo soltó. Y era lo que tenía que hacer, aceptar esta pelea con Canelo, porque es la única manera en que puede ganar buen dinerito, ¿no? Sí. Alfredo, yo te quería preguntar, ¿qué te pareció la generación que acaba de ser inducida al Salón de la Fama de Canastota y donde empezaron a ingresar más mujeres? Por ejemplo, en el caso de México, que ya ingresó una peleadora como Jessica Kika Chávez, que ya se convirtió en una inmortal, que ella fue la primera mujer que entrenó y llevó a campeona del mundo Nacho Beristain. ¿Tú qué opinas? Bueno, el Salón de la Fama del boxeo, claro que está obviamente la crema innata del boxeo internacional, pero no es como el Salón de la Fama del béisbol, por ejemplo. En el béisbol sí entran por números, ¿no? Por ejemplo, Fernando Valenzuela jamás va a ser Salón de la Fama porque no tiene los números. No hay ningún pitcher que tenga menos de 200 victorias y por mucho que queramos a Fernando Valenzuela, pues no, tuvo 186 victorias. Nunca va a ser Salón de la Fama. Bueno, en el boxeo ahí sí lo utilizan como fama, famosos, no porque entran muchos peleadores que de verdad no deberían de estar, o sea, en el boxeo, ¿no? Por ejemplo, Arturo Gatti, que era un peleador muy espectacular, pero era un boxeador muy limitado, no debería estar ahí en el Salón de la Fama. Entonces, es más una cuestión de publicidad, de lo que es el Salón de la Fama del boxeo. No es tanto por números como es en otros deportes. No conozco yo más que el béisbol, que también soy fanático del béisbol, pero no es lo mismo el Salón de la Fama del béisbol al Salón de la Fama del boxeo, ¿no? Bueno, pues ya para terminar este podcast de boxeo de Sporting Magazine y sobre todo tratando de aquí de apalabrar a Alfredo, de hablar, de charlar en algún momento pronto, muy pronto, sobre las viejas leyendas del boxeo mexicano. Alfredo, pero tú que eres tan bueno en esta Oye, cosa sí, fíjate, de los números, que ¿no? estábamos hablando de los boxeadores que pierden su título en la primera defensa, me acordé de que hubo una época en 1982 en que 6 campeones mundiales de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo perdieron su título cronológicamente en su primera defensa. Estaba Antonio Velarde campeón, ganó su título a Shohei Ogumal, lo defendió contra Taeshi Kim y lo pierde en Tampico contra Prudencio Cardona. Prudencio Cardona, ahí empieza su primera defensa en julio del 82 contra Freddy Castillo. Freddy Castillo en noviembre del 82 lo pierde con Elioncio Mercedes. Elioncio Mercedes en su primera defensa va a Inglaterra y lo pierde con Charlie Magri. Charlie Magri en su primera defensa lo pierde con Frank Cedeño. Frank Cedeño en su primera defensa lo pierde con Koji Kobayashi y Koji Kobayashi lo pierde con Gabriel Bernal. Y Gabriel Bernal rompe el maleficio defendiendo su título con Montero, que lo ganó de casualidad porque iba perdiendo la pelea y en el 11º round ganó por nocaut técnico. Pero ahí fueron 6 peleadores que en la primera defensa. Ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Esos grandes nombres que, como nos explicabas hace rato, realmente no tuvieron una vida longeva defendiendo sus cetros, y otros campeones, pues bastante efímeros, ¿no? Por ejemplo, Rubén lo ponemos como que fue un gran peleador, ¿no? ¿A quién, perdón? A Rubén Olivares. Ajá. Olivares creo que tuvo 14 peleas de campeonato, o sea, y perdió de esas 14, perdió 6, o sea, la realidad es que muchas veces nos dejamos llevar por los nombres. Salvador Sánchez, pues tuvo 10 peleas de campeonato mundial, claro que se murió muy joven. Claro. Y así podemos ir viendo a todos y cada uno de los boxeadores mexicanos, y en realidad son muy pocos los que tienen más de 10 peleas de campeonato mundial, ¿no? Creo que... Ahí de Chávez y de Canelo, ¿no? Sí, creo que ahí, excepto unos bien contaditos, o sea, un manojito de peleadores,
creo que echar un vistazo a esos números, hacer un análisis en ese sentido, como que develaría derrumbaría algunos mitos, ¿no, Alfredo? Nos asustaríamos, ahorita hacemos una lista de los mexicanos que han perdido su título en la primera defensa. Nos asustaríamos, mira, Amadou Ursúa, Germán Torres, Pedro Flores, y así me puedo ir de la cantidad de mexicanos que han perdido su título en la primera defensa, ¿no? Bueno, pero nos Tortas asusta. Bustos, Alfredo. ¿Mande? El Tortas Bustos. El Tortas Bustos. La ganó. Yo hasta el momento creo que ha sido el campeón que más ha sorprendido, ¿no? Porque nunca te imaginabas que iba a ser campeón del mundo. Yo hasta la fecha le pregunto, ¿cómo fuiste campeón? Me dice, ni yo lo sé. Bueno, Juan Carlos Salgado, nuestro Salgado. gran campeón y amigo y colaborador que hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones laborales, pero también un peleadorazo, ¿no? Que desafortunadamente pues tuvo su dominio, su cetro, su reinado, pues fue igualmente muy corto, ¿no? Pero bueno, ya para despedir. Perdón. Juez de él, de una pelea. ¿Perdón? Yo fui juez de él de una pelea. Sí, no, bueno. Fíjese, Sí, ¿Y cómo la dice, Alfredo? ¿Esa quién la ganó? Platícanos rápido la anécdota. La ganó al final de la pelea. La verdad es que entregó los primeros rounds y la sacó. Al final ganó por un round, ganó la pelea. Y los 3 jueces la vimos así. Creo que uno dio empate y 2 vimos ganar a Juan Carlos por un round. Pero la sacó del infierno. Y aquí cuando lo vi, me lo reconoció. Me dijo, sí, la saqué del infierno. La próxima ocasión que nos veamos, que ese tema será bien interesante de hablar, y que Juan Carlos nos cuente ahora sí que de viva voz, en carne propia que lo vivió, de pues lo difícil que es, ¿no? Que a veces es más difícil sostenerte que llegar, ¿no? O sea, es tan difícil llegar como sostenerse, ¿no? De una forma espectacular en Japón con un golpe impresionante a un Sí. rápidamente, Alfredo, también una leyenda que se va, que anunció su retiro, Lomachenko, un hombre que a mí la verdad me encantaba verlo boxear, un tipo con unas facultades increíbles, un tipo que tenía una naturaleza y una naturalidad para boxear increíbles, ¿no? Un tipo muy bueno. A sus peleadores, ¿no? O sea, desde el primer episodio, cómo los iba dominando hasta el final, ya decidían no pelear, no porque estuvieran tan golpeados, sino por la desesperación de cómo estaban dominados por ese peleador, de que no le podían pegar, no le podían ese movimiento de piernas, de mano. La verdad, para ver a este peleador era como ir al cine a disfrutar una gran película. Sí. Era fuera de serie. Esas piernas, esa forma de bajar, de mollear para golpear. Yo a muy pocos boxeadores he visto con ese movimiento de piernas y con esa inteligencia, ¿no? Cómo lo está desgastando, un fenómeno, un fuera de serie, y se va un grande, amigo. Que había un peleador, Walters, un jamaiquino que radicaba en Panamá, que traía un récord impresionante, ¿no? Lo sometió, lo ridiculizó al grado de que dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero. Ya era tanta su desesperación que abandonó la pelea. Lucio, ¿te acordarás que en la época fuerte de Lomachenko llegó el momento que ya nadie quería pelear con él, que le ofrecían peleas millonarias y nadie las agarraba? Decían, No. Y peleadores de la elite que decían, quiero a Lomachenko. Y ya cuando decían, ok, vamos a negociar, no, ya no, mejor otro, yo ya mejor me hago un lado. Las peleas que perdió fueron discutidas. Por ejemplo, Teófimo estaba muy grande para Lomachenko, la verdad. Estaba demasiado fuerte, grande para él. Y aún así la pelea fue pareja. La verdad es que Lomachenko entregó los primeros 4 rounds. Ahí yo creo que ahí perdió la pelea. Sí. Aunque cerró bien, ya no le alcanzó para poder emparejar la pelea. Algo así como Lupe Pintor con Carlos Zárate. Se habla de robo. Carlos Zárate regaló los primeros 6 rounds. Rápidamente, Paquito, nada más déjame hacer un comentario. Amigos de Sporting Magazine que les gusta y que aman el box, por favor síganos, porque tenemos a un verdadero... Una leyenda que sabe perfectamente y sabe hablar de box como nuestro amigo Alfredo. Por favor, no se pierdan estos podcasts porque Alfredo, de veras,
sabe y sabe de box. Así es. Oye, Alfredo, rápidamente, ya para concluir, me gustaría conocer tu opinión. ¿A Uzi lo ves como un campeón sólido o también en la división de los completo será de los que van a pasar como que reinó en la división de completo, pero de manera efímera? Bueno, le ha ganado a todos. La verdad es que ha sido un peleador tan dominante, tanto en crucero como en completo. Sí. En crucero ganó todos los títulos de una forma que parecía sencilla, de cómo era tan superior a todos, y sube a peso completo y también los domina. Entonces, la realidad es que es un peleadorazo. Yo creo que después de Naoya está Uzi como el mejor libra por libra de la actualidad. Bueno, pues si no, los cortos nos vamos a quedar toda la noche. Y nada más, Alfredo, para no dejar. Y con la promesa de las próximas charlas, ¿no? Que ya hemos dado una probadita de ello. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar para el segundo semestre en el deporte del boxeo? Bueno, como comentamos al principio, la verdad es que México es un gran productor de peleadores. Siempre van a surgir peleadores. Miren, en Tijuana cada semana hay 5 funciones. Y si vas al centro, igual en Yucatán. O sea, siempre se están produciendo peleadores y es una verdadera, somos una verdadera potencia en el boxeo. Y hay que reconocer que somos una potencia. No somos potencia en fútbol, no somos potencia en béisbol, no somos potencia más que en boxeo. Entonces, en el momento en que empecemos a aceptarlo así los mexicanos, el boxeo va a crecer muchísimo más. Todavía más. Sí. Perfecto. Somos también potencia en programas de chismes del espectáculo, ¿no? Claro. Bueno, pues amigos. Somos el segundo productor de campeones mundiales después de Estados Unidos, que tienen como 500, nosotros 200. Pero si le quitas a los mexicoamericanos, sí, no. Lo superamos. Perfecto. Sí, ya ves ahorita Pedro de la Hoya, ya ves hacerlo como que es campeón mexicano, como él dice, aunque siempre. Y así se nacionalizó mexicano, se naturalizó, y su último título ya era mexicano, ¿eh? Sí. Acá no me lo sabía, ese dato no lo sabía, fíjate. Sí. Yo pensé que los había ganado todos con las barras y las estrellas, ese último no lo sabía. Sí. Bueno, pues amigos de Sporting Magazine, hemos llegado al final de esta charla, podcast de boxeo, con nuestros amigos Lucio García y Francisco Hernández, y nuestro invitado, colaborador, especialista, conocedor a fondo de Alfredo Polanco, que él está, por cierto, como les decía en un anterior podcast, en La Paz, Baja California Sur, que es desde allá donde se conecta. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchachos, Alfredo, Lucio, Tocayo. Soy Francisco Ciprián, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Hasta la vista.